A continuación, para cerrar el ciclo de esta mañana, nos acompaña Elisa Lozano, historiadora de arte por la Facultad de Filosofía y Letras, curadora e investigadora independiente. Trabajó durante más de una década en la organización, conservación y difusión de archivos fotográficos públicos y privados. Ha sido editora invitada y articulista de las revistas Luna Córnea, Alquimia, Acervos, Replicante, Este País, Cuicuilco y Cuarto Oscuro, donde tiene a su cargo la sesión En Movimiento, dedicada a la cinematografía. Es coautora de varios libros, el más reciente, Cinematógrafos Mexicanos, de 1931 al 2011, editado por IMCINE y el Festival de Cine de Amiens. Su conferencia de hoy trata de Candela, arquitectura, fotografía y cine. En lo que ponen las imágenes, quiero darle las gracias a Dino del Cueto por la invitación y por hacerme partícipe en esta larga aventura candeliana, ¿no? En la que hemos ido un poco hombro con hombro, yo de espectadora y aprendiendo mucho. Para mí es un honor estar aquí con eminencias de la arquitectura, con catedráticos. Y bueno, yo debería de empezar mi plática diciendo, soy Elisa Lozano y no soy arquitecta, ¿no? Pero les voy a hablar un poco de los fotógrafos que han registrado la obra de Candela y la presencia de las mismas en el cine. El otro día, en su presentación, el día de la inauguración, Felipe Leal hablaba un poco de la arquitectura emocional, ¿no? Cómo uno tiene estos recuerdos emocionales de la ciudad, con la relación con los espacios de Candela. Y bueno, yo me permití poner una foto de mi primera comunión en la Medalla Milagrosa. Cosa también un poco inusual porque mi familia era muy republicana, mi abuelo estuvo 6 años en la cárcel en España por rojo, entonces nunca entendí, pero bueno, porque hicimos la primera comunión, pero la hicimos en la Medalla Milagrosa. Considerada por Félix Candela su obra más personal y apreciada por la crítica internacional como uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura moderna, la iglesia de la Medalla Milagrosa comenzó su construcción en 1953 y finalizó en 1955. Al año siguiente, el propio Candela escribiría sobre ese proyecto en el número 53 de la revista Arquitectura México, dirigida por Mario Pani. El tema religioso ha dado lugar a los ejemplos más característicos de la arquitectura de cada época, hasta el punto de que la historia de la arquitectura es casi siempre sinónimo de la historia del arte religioso. Las causas de este hecho evidente son también obvias. Se trata generalmente de edificios de una sola planta y gran altura, cuya función o programa, muy simples, están perfectamente definidos de antemano, y en los que la estructura es el elemento predominante en la composición. El problema se reduce a conseguir con esta, de una manera muy libre, un efecto de majestad y grandiosidad y un ambiente de concentración acorde con la solemne ceremonia del culto. Lo importante es la forma y sobre todo la forma interna. Hay muy pocos edificios en los que la arquitectura como arte plástico y formal pueda entrar en juego tan decisivamente como en estos. Y es por ello, por lo que considero el encargo de un templo como el mayor privilegio que puede concedérsele a un arquitecto. Constituye una oportunidad única que exige al menos el intento de hacer algo trascendente. Bueno, en esa ocasión el artículo del arquitecto se ilustró con planos e imágenes del proceso de construcción tomadas por el fotógrafo Erwin Lang, probablemente en el año de 1954. De este fotógrafo poco hemos podido averiguar, solo que trabajaba en la ciudad de Los Ángeles, California, como consta en el sello, al reverso de otras imágenes de obras de Candela. Por ejemplo, la serie de la transformación de la sala principal de la Bolsa de Valores, ubicada en la calle de Uruguay, en el centro de la Ciudad de México, en las que muestra el dramático contraste entre la construcción, un complejo diseño en el que Candela comenzó a intuir las posibilidades del borde libre, y los viejos edificios que le rodean acorde a la desigualdad social entre los ocupantes de ambos espacios. Bueno, este es el número de la revista Arquitectura México, donde Candela publica este artículo, la que sigue,
Esto es lo que les decía. Bueno, Irving Lang, yo he buscado los datos de él y no he tenido suerte, no sé cuál fue su trayectoria, solo sabemos que pues, trabajaba, por lo que dice el sello, en la ciudad de Los Ángeles. La que sigue, por favor. Y bueno, este es el artículo de Candela en el que vienen, en el que aparecen las imágenes de Irving Lang, donde vemos el proceso de construcción de la iglesia. Y bueno, el artículo se acompaña también con algunos planos. Y vemos en la imagen, están a muy baja resolución estas, la imagen de la izquierda, la imagen que está abajo. Esto que después también retratará mucho Juan Guzmán, ¿no? Esta preocupación por los trabajadores y las condiciones. Lang es de los primeros que empieza a hacer, sube este espacio, ¿no? Tan increíble. Y aquí se ve, bueno, un poco los materiales de la construcción, el proceso, la que sigue. Esta también es de su autoría. Este es un ángulo que después otros fotógrafos retomarán. La que sigue, por favor. Estas son las mismas imágenes que acompañan el artículo, la que sigue. Esta, bueno, también es de él. Estas son las de la bolsa de valores que comentábamos, ¿no? El contraste entre esta construcción con los vetustos edificios del centro de la ciudad, ¿no? Que se ven ya un poco antiguos. La que sigue, por favor. Y bueno, Lola Álvarez Bravo, la gran fotógrafa mexicana, también cae seducida ante estas inusuales formas. Lola Álvarez Bravo hace algunas imágenes como esta. Y bueno, Lola, como ustedes saben, es la primera fotógrafa profesional reconocida en México y su obra es muy vasta, abarca todos los temas, paisaje, desnudo, hace muchas cosas de crítica social, sobre todo es una maestra en el fotomontaje. Y ella se da a conocer en 1931 en un concurso que realiza la Cementera Tolteca, bueno, organizado por Sánchez Fogarty en 1931, en el que participan los fotógrafos más importantes y más modernos de este país, que son Agustín Jiménez, Manuel Álvarez Bravo, Aurora Eugenia Latapí y Lola. Lola no gana el premio, pero se le da un reconocimiento por una imagen que hace, que es como muy abstracta, no la traje desafortunadamente, pero es un gran acercamiento en el que el juego de luces y sombras hace como un triángulo y el encuadre cerrado lo que denota más es la textura del cemento. Una imagen que se consideró muy moderna, que no fue entendida, por un lado se le alabó mucho y por el otro lado se le criticó, pero bueno, Lola desde 1931 estaba muy familiarizada a la fotografía de arquitectura. La que sigue, por favor. Y esta imagen, que bueno, yo no conocía, está expuesta en una exposición que está ahora en el Museo Diego Rivera, es como otra versión del edificio. La que sigue, por favor. Otro de los fotógrafos que en los años 50 registra la iglesia de la Medalla Milagrosa es Elliot Elizophon, un fotógrafo neoyorquino que trabajaba para la revista Life y la revista Times, un fotógrafo importante que es muy conocido sobre todo porque él formó una colección importante de arte africano y bueno, también hizo muchas fotos en África y en América del Sur, y él es muy conocido también porque es de los primeros fotógrafos que logra un muy buen manejo de las películas y las emulsiones a color, y de hecho él asesoró varias películas como técnico en color, como esta de Bell, Book and Candle, no sé si la recuerdan, una película con Kim Novak, que ella sale de bruja, bueno, él fue el asesor, también en Warlord con Charlton Heston y varias más. Él en 1956 hace esta imagen, la que sí, por favor, y esta otra que me encanta porque ahí vamos viendo cómo se va como vistiendo el interior, ¿no? Aquí todavía no tiene ese mármol, le pusieron después un piso horrible, no sé por qué. Eso sí quisiera que alguien me aclare por qué le pusieron ese piso, pero bueno, aquí se ven los focos todavía ahí, sin las lámparas, ¿no? Y
estas imágenes también, sobre todo la de la fachada, se publicó muchos años después en la revista, en un artículo que se llama Sublime Churches and Cathedrals, en el que la iglesia de Candela aparece con otras 26 obras religiosas, las más, que se consideran las más importantes, ¿no? Como el Domo de Milán o la Sagrada Familia, aparece esta imagen. Se llama, bueno, Sublime Churches and Cathedrals, y viene, te digo, son 27 ejemplos de arquitectura religiosa y se volvió a publicar esa imagen muchos años después, porque él la toma en 1956 y se publica, ¿no? La que sigue, por favor. Esa no es así la imagen, no sé qué pasó, se cortó, no es una abstracción de George Miller, no eran la fachada de la iglesia, no sé qué pasa, la técnica suele hacer de las suyas, pero bueno, son imágenes curiosas, no tanto, en las que George Miller, que era un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, que había iniciado su carrera profesionalmente durante un viaje precisamente a la Ciudad de México a finales de los años 40, realiza estas imágenes una década después con su cámara Leica, y pues sí me hubiera gustado que las vieran, porque él renuncia voluntariamente a esta composición equilibrada, ¿no? Elige un ángulo un poco que hasta parece torcido para recalcar el remate de la torre, ¿no? Más bien la cruz que remata en la torre, era muy bonita la imagen, pero bueno. Bueno, si quieren, mientras tanto, si alguien me puede decir por qué le pusieron ese piso después a la medalla milagrosa, cuáles son sus teorías, me gustaría mucho escucharlas. Bueno, yo no sé si tenía una explicación por la resistencia al material que era de uso, no me acuerdo. Tendría que ver las fotos, pero lo que sí he visto que las fotos de los años 50 no está como ahora, porque sí, justo cuando estaba haciendo el artículo para el libro de Dino, sí fui y vi ese piso que es muy, muy feo. Exacto, sí, me gustaría mucho saberlo. Pero bueno, les digo, estos ángulos en contrapicado que son muy interesantes, y esta agudez de líneas, ¿no? Y esta que no está exacta, la que sigue, no es una composición que esté exactamente central, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, por su parte, el regiomontano Armando Salas Portugal realizó también magníficas imágenes de la medalla milagrosa, que son posteriores, ¿no? Aquí ya se ven las bancas y ya se ven las lámparas, que no sé tampoco quién las habrá diseñado, pero… Benjure. Sí, me encantan estas lámparas que son como rimas visuales, ¿no? Con el resto de la arquitectura. Bueno, Salas Portugal era, al igual que Candela, un gran aficionado a los deportes, en particular al alpinismo. Desarrolló una condición atlética que, aunada a su pasión por la naturaleza, le permitió captar, casi como ningún otro, el paisaje. Él, desde 1939 y hasta 1976, documentó la construcción y transformación de la ciudad universitaria y de muchos otros espacios de la universidad en el centro. Es muy notable el registro que hace, por ejemplo, del Palacio de Minería, ¿no? Y yo deduzco que su primer contacto con Félix Candela, la que sigue, por favor, se da en 1951, la que sigue. Se da en 1951 cuando registra el pabellón de rayos cósmicos proyectado por el arquitecto Jorge González Reina en Ciudad Universitaria, y la primera construcción en la que el arquitecto madrileño aplicó una solución a base de paraboloides hiperbólicos. La misma tenía como finalidad alojar un laboratorio especializado en la medición de neutrones. En particular, las imágenes del pabellón. Yo deduzco que esta imagen que sale en el anuncio de Cubiertas Salas será de Salas Portugal, ¿o no? Porque es casi el ángulo, sí. Entonces yo deduzco que será de su autoría, ¿no?
¿Esto era la locura? ¿Esto? ¿De atrás dónde? Todo esto, ok. Bueno, este anuncio se publicó en el número 36 de la revista Arquitectura México. A partir de entonces y hasta 1968, las obras de Candela inspirarán en Salas Portugal algunas de sus mejores y más notables imágenes, como estas, ¿no? Otro notable fotógrafo, la que sigue, que se ocupó de la obra de Candela fue Nacho López, considerado como el fotoensayista más importante de la segunda mitad del siglo XX mexicano, quien también desarrolló su vocación de cineasta, teórico y crítico pionero. Su obra, definida por su constante búsqueda estética y compromiso social, abordó todos los temas: siniestros, vida urbana, reportajes, mundo del espectáculo, movimientos sociales, las condiciones de los desprotegidos, la publicidad y la etnografía. Aunque no tienen fecha, se cree que las tomas de la Medalla Milagrosa datan del año de 1955, cuando Nacho López era aún muy joven, pero había publicado ya fotoreportajes para revistas de gran circulación, como Mañana y Siempre, entre otros uno que hace con Faustino Mayo sobre la Torre Latinoamericana, que se suben, pues no me acuerdo qué piso es, el 23 o el 32, no sé qué piso sea, y se ponen ahí en las vigas jugándose prácticamente la vida, y las fotos son, de verdad te dan vértigo. Ya las había hecho cuando hace estas. En esta serie retoma las formas triangulares del edificio como un elemento iconográfico que reitera, descompone, traduce, reinterpreta y fragmenta para dotarlas de ritmo y plasticidad. Los detalles arquitectónicos del interior, como los rombos y un impecable manejo de la luz, por favor, vele pasando, de la luz existente, le permite hacer juegos de sombras y texturas del material. Puntos de vista logrados con el uso de una cámara Rolleiflex que colocaba a la altura de la cintura, una elección que, a decir del historiador John Maraz, obedecen más a una cuestión expresiva que técnica. Las imágenes de la Medalla Milagrosa, asignadas por López, fueron publicadas en Espacios, Revista Integral de Arquitectura y Artes Plásticas, número 28, en noviembre de 1955, dirigida por el arquitecto Manuel La Rosa, quien también le solicitó en 1959 el registro de otras obras realizadas en conjunto en Cuernavaca, en el estado de Morelos, como la de la Capilla Abierta y la Cruz Atrial del fraccionamiento Lomas de Cuernavaca. Imágenes notables en cuanto a su estética y, como señala Isaura Oseguera, quizá esta parte de la obra de Nacho López sea la más experimental y vanguardista dentro de su producción. Pone de manifiesto la inquietud de un hombre receptivo a las formas y materiales, cuya reinterpretación de los mismos quedó plasmada en imágenes bidimensionales que, sin embargo, nunca perdieron las texturas, los volúmenes y las formas propias del espacio arquitectónico. Bueno, también habría que destacar que el arquitecto La Rosa y Nacho López lucharon mucho por abrir nuevos espacios, ¿no?, para que los artistas plásticos mexicanos pudieran exponer, como los llamados museos dinámicos. Ojalá después nos pudiera comentar algo. La que sigue, por favor. Bueno, Juan Guzmán, del que ya hablaba Dino, alemán, que viaja a España en 1936, le toca la guerra, registra pasajes de la guerra civil, llega a México ya con su nombre castellanizado de Juan Guzmán, y durante los siguientes 40 años, también como lo comentó Dino, retrata prácticamente a todos los personajes notables de este país, de la cultura, de las artes, de los espectáculos, etcétera. Y también una parte importante de la obra de Juan Guzmán es registrar la construcción de CEU, y bueno, y también tomó algunas imágenes de la Medalla Milagrosa. Estas las localizamos en la Fundación Televisa. No les expliqué, bueno, las siglas que están arriba, FT es Fundación Televisa y IES es el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Eran las primeras emulsiones a color, en los años 50 eran muy inestables los tintes, por eso ustedes la ven así como muy deslavada, ¿no? Pero eso es producto del deterioro. La que sigue, por favor. Y también toma esta imagen. De las imágenes que más me gustan de Guzmán sobre la obra de Candela, precisamente son estas, que las habrán visto ya varias veces dentro de este coloquio, pero bueno, para mí eran inevitables, ¿no? Porque
Se ve que una de las preocupaciones de Juan Guzmán era datar las condiciones de los trabajadores. No sé hasta qué punto era Candela quien le pedía ciertos ángulos o hasta qué punto los fotógrafos tenían la libertad, la verdad no lo sé. Pero por otras imágenes de Guzmán infiero que también él estaba como muy interesado en datar esto, ¿no? Estas condiciones, ¿no? Y aparte de las formas ondulantes, en este proceso constructivo de los cascarones y la cimbra, que según dice Dino del Cueto, era hecha a base de tablillas rectas de madera que conformaba la superficie alveada que daba forma a la cubierta, y sobre la cimbra se colocaba el armado de finas varillas que creaban una retícula sobre la que se vaciaba el cemento. Una vez que fraguaba el concreto, era desprendida la cimbra y el cascarón tomaba su forma definitiva. Claro, para ustedes que son arquitectos esto es una obviedad, para mí no, por eso yo sí tuve que acotar, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, todas estas imágenes que vimos de los fotógrafos que hicieron un registro de las obras de Candela, circularon en revistas especializadas, que sí eran varias, pero eran revistas dirigidas a especialistas. Yo no sé cuánto era el tiraje de la revista Arquitectura México, pero no creo que fueran miles y miles, ¿no? Digo, en la revista Life o Time, pues sí, tendrían más, pero por eso considero que el cine, el medio masivo por excelencia, es el que mostró los edificios de Candela a un público mayor y plural. La elección de tomar la medalla milagrosa como locación cinematográfica obedeció en primera instancia a una motivación estética, dada la espectacular belleza del lugar, siendo este identificable, por lo menos para cierta parte del público, lo que le imprimía veracidad a las historias que a nivel narrativo recrean en el celuloide la misma función para el que fue diseñado, que era llevar a cabo las ceremonias y actos propios del culto católico, como bautizos, misas, bodas, etcétera. Y en segunda instancia, la decisión obedeció a una cuestión práctica, ya que no obstante su complicada arquitectura, con columnas, etcétera, y techo bajo, como en algunas secciones, tiene este pasillo largo, central, que resultaba adecuado para el buen desplazamiento de la cámara, ¿no? Resultaba como para poner los rieles y para poner el dolly y hacer los movimientos, ¿no? Y también para que los actores se desplazaran y poder instalar los múltiples aparatos de iluminación que son bastante pesados, ¿no? Y bueno, y por supuesto se ve que las autoridades eclesiásticas otorgaban facilidad para filmar ahí. Nada más mexicano, la música de fondo.
Esta le gusta mucho a Dino, esta secuencia. No, esta secuencia. Ahorita van a ver. No, no sé. Sí, Alicia Bonet y Irma Lozano. Son Alicia Bonet, Irma Lozano, y sí, Rogelio Guerra y Julio Alemán. La novia de México. La trama es muy divertida. Se supone que Angélica María tiene 3 galanes, ¿no? Fernando Luján, Julián Pastor y Arturo Rusek, y ella va al psicoanalista. Entonces ella está confundida y una escena antes dice, creo que ya me decidí, ya sé por quién me decidí. Bueno, resulta que es inesperado porque corte A se casa con el psicoanalista, que es Mauricio Garcés. Esta es la historia de un hombre muy atormentado, muy religioso, muy culpígeno, que mata accidentalmente al hijo de su vecina. David Reynoso, Rosa Furman. Fotografía de Gabriel Figueroa. Y me gusta porque pasa a otros ángulos de... Exacto, y se ven las esculturas, ¿no? Ese es buenísimo.
Ese es el piso. No sé si sea el mismo. Esa es de las que se me hace más interesante porque quitaron todas las bancas e hicieron toda esta construcción, ¿no? Sí, él ve a su madre en el ataúd, que se convierte en la sensual Kitty de Hoyos. Y esta es una película muy curiosa. Espiritismo es una película, como su nombre lo indica, de cosas de esoteria y terror. Claro, ya te indica el género de la película. En el cine mexicano es muy común que los créditos ya te anuncian. Ajá. Y bueno, está filmada en noche real, ¿no? Es Julissa antes de que se pusiera solo. Julissa Macedo. No es fácil en el cine iluminar un espacio de esa magnitud, ¿eh? Sí es bastante complejo tener una buena iluminación. Es que la película inicia y termina en el mismo lugar. Este ya es el final. Si le pudieran encender a la luz, por favor. Creo que de las películas... Sí, ya quítale. De las películas que vimos todas se me hacen importantes porque muestran el espacio como estaba en ese momento. El cine, en el caso de los espacios que han sido destruidos, es como un muy valioso documento, ¿no? En la película Espiritismo, por ejemplo, que es donde se hace un cambio grande del espacio porque se interviene por la cuestión de la historia, se podría tomar como una irreverencia incluso del director, ¿no? Modificar la única obra que Candela consideraba enteramente suya, ¿no? a transformarla, ¿no? Como vimos también en dos películas, los ángulos son muy parecidos, ¿no? Estas tomas del altar, primero con Dolly, en la segunda es ya con el zoom, que en los años 70 había como un regodeo, ¿no? El zoom in y el zoom out, ¿no? Y bueno, las otras películas que vimos son Cuernavaca en primavera, que es donde se ve los búngalos y el casino de la selva, y bueno, el Palacio de los Deportes, una de las últimas obras, bueno, la última de Candela en México,
es otro espacio que ha sido muy usado en el cine, no nada más en estas películas que vimos, sino en otras, como símbolo de la modernidad. Hay muchas películas de los años 70 donde hay tomas aéreas, donde aparece el Palacio de los Deportes. Y bueno, mientras que en La Montaña Sagrada, uno de los filmes más subversivos e irreverentes de Alejandro Jodorowsky, sirve como telón de fondo de una de las historias de estos individuos que quieren apoderarse del sistema solar y están a punto de convertirse en dioses, en el que el director transforma la entrada del Palacio de los Deportes como en una pista circense con estos personajes felinescos, ¿no? La inserción de dichos espacios diseñados por Candela en el cine coadyuvó a la difusión entre el público nacional, ¿no? Como sería el primer caso de las películas Cruz de Amor y estas que vimos de las bodas, que eran dirigidas a un público nacional, pero en el caso de La Montaña Sagrada, esta fue estrenada en el Festival de Cannes en 1973, donde causó una verdadera revolución y mucha polémica y que continúa exhibiéndose en ciclos de cine alrededor del mundo. ¿Hasta qué punto el cine nacional fue capaz de diseminar las ideas arquitectónicas de Candela? Porque aparte hay veces que en los créditos ni siquiera aparece dónde es la locación, pues mucho menos quién es el arquitecto de esos espacios. No sé hasta qué punto trascendió. Lo que sí, por experiencia propia puedo afirmar, es que dichos espacios forman parte del inconsciente colectivo de los cinéfilos de varias generaciones de este país. Muchas gracias. Bueno, ha sido una jornada intensísima. Vamos a dar, mientras invitamos a pasar a los miembros de la mesa, vamos a dar unos turnos de preguntas y respuestas, pues a todos los que no tuvieron oportunidad de preguntarles en su momento. Bueno, quería aquí preguntarle al doctor Javier Guzmán. Le comenté hace rato sobre el mercado de Balbuena. En la página de Ramírez Vázquez, la misma foto que aparece de la cubierta ondulada aparece en el de la San Pedro de los Pinos y aparece en el de la Balbuena. Quizás todavía la página internet de Ramírez Vázquez a lo mejor todavía es muy rudimentaria, muy incipiente, no sé, pero tiene muchos errores. Yo alguna vez llegué a pasar hace muchos años por allá y no recuerdo haber visto esos espacios. Si acaso vi una cubierta de armadura metálica, pero pues sí habría que rectificarlo. Más un comentario. Bueno, como es un comentario, continuaré con el comentario. Las fotografías que mostré tienen esta dirección de la Balbuena en la parte posterior. Efectivamente, en los libros de Don Pedro se han colado errores y se han publicado esas fotografías. Una de ellas, la exterior, solo una de ellas, en la sección de la tipología mercados, al lado de muchos otros. Y en la dirección que tienen estas fotografías por la parte posterior, existe, como lo dije en la ponencia, un mercado con una armadura mixta muy sobrada. Decía yo, hacía el chiste que debe de haber tal vez hecho un ingeniero, pero ese espacio, tal y como está en las fotos, no existe ya en esa dirección. Insisto, mi conjetura, puesto que don Pedro no se acuerda de más, es que este edificio que yo mostré debe de ser la guardería, los baños, las dependencias del mercado que no conocemos. ¿Te aclaro algo? En la página de internet es la misma foto en la San Pedro de los Pinos. Pues sí, como toda página de internet tiene errores y seguramente no la han cambiado, ¿no? Habrá que decirle a don Pedro, habrá que darle unos sopapos. A ver, vamos a pedirle a los participantes en la mesa redonda 2, que se llama Félix Candela, geómetra y calculista. Sí, bueno, yo primero quiero felicitar a los ponentes de hoy, a Elisa, que no está, particularmente de Javier, y un comentario, primero, Javier, que me digas que era el papá de Pedro Ramírez Vázquez, yo no sé, la verdad, me declaro, ¿era gobernador o qué? Era librero, vendía libros usados, y le decían levitas. Sí. No lo sabía. Y como anécdota te la platico, que seguro lo sabes,
El mercado Abelardo Rodríguez, además de por sí un museo muy interesante, tiene los restos del Colegio de San Gregorio, es decir, está construido en el Colegio de San Gregorio que los jesuitas habían hecho para niñas indígenas, perdón por la pedantería de meter esta cuña, pero se lo digo a Javier, que es historiador, y además de los extraordinarios murales de lo de Noguchi que hay ahí, puedes ver portadas todavía, alguna puerta completa con el marco de la puerta maravilloso, que es un añadido extraordinario, porque era una edificación portentosa, ¿no? Era todo. Javier, quiero que aumentes tu indignación por la demolición del comedor, porque viene al caso comentar que ese comedor lo habilitó don Lázaro para los refugiados españoles. Hombre. Tenía una cobertura muy hermosa como de servicio de apoyo para los refugiados. Los refugiados pasaron las negras aquí, Félix incluido, pero hubo niños de Morelia que también trajo, no don Lázaro, sino doña Amalia, como buena madre, trajo a los niños. Y vendían casimires o hacían trabajos de lo más sencillos posibles para subsistir. Yo tuve un ayudante, niño de Morelia, que hizo obras en Cuernavaca y que asistía al comedor y que tenía un carácter muy hermoso, por cierto. Era dentro de ese mercado y con los refugiados, tenía un carácter europeo dentro del mercado mexicano, porque todavía usaban percheros y guardarropa, a pesar de que traían muy poca, pero esa cosa europea de llegar al restaurante y quitarse el abrigo y colgarlo, todo eso estaba ahí en estos comedores, así que sí hay que protestar. Pues sí, caramba. Yo fui a fotografiar el mercado Abelardo Rodríguez hace unos meses y me encontré con la sorpresa de que los comedores nacionales los habían alterado, casi demolido, de una manera verdaderamente grotesca. Vayan a verlos para que juntos unamos nuestras indignaciones. Bueno, vamos, no sé si hay alguna otra, bueno, supongo que habría muchos, pero yo creo que vamos a pasar a la mesa redonda porque se nos ha venido el tiempo encima. Le vamos a dar el micrófono al doctor Agustín Hernández, investigador de la Coordinación de Investigación en Arquitectura y Urbanismo.